Hoy evocamos a tres virtuosos cuya inspiración marcó para siempre la historia de la música mexicana. Con un talento desbordante y una sensibilidad profunda, compusieron melodías que aún hoy estremecen el alma y nos definen como nación. Juventino Rosas, el talentoso compositor mexicano, nació el 24 de enero de 1868 en Santa Cruz de Galeana, Guanajuato. Su vida, aunque envuelta en las dificultades de un México del siglo XIX, dejó un legado musical que trasciende generaciones. Juventino destacó como un genio musical cuya obra capturó la esencia de su tiempo. En un periodo marcado por las canciones de autor, Juventino se convirtió en el primer compositor mexicano que, con una sola obra musical, conquistó los corazones de amantes de la música en todo el mundo y alcanzó fama internacional. Su nombre, José Juventino Policarpo Rosas Cadena, es sinónimo de la universalidad de la música mexicana. Acompáñenme a conocer su historia. Desde muy joven, Juventino mostró un talento excepcional para la música. Su padre, Jesús Rosas, tocaba el arpa, mientras que su hermano Juan ejecutaba la guitarra y su hermana Patrocinia era cantante. La familia Rosas era reconocida como los únicos músicos de Santa Cruz de Galeana, y se encargaban de amenizar todo tipo de eventos. El violín que Juventino tocaba en su infancia era modesto, de madera agrietada y sin barniz. Pero a pesar de ello, lograba extraer de él sonidos claros y brillantes que rápidamente cautivaron a su comunidad. Su habilidad pronto se convirtió en motivo de admiración, lo que animó a su padre a buscar mejores oportunidades para el joven prodigio. Pero, al no encontrar suficientes oportunidades en su pueblo natal, en 1875, la familia decidió mudarse a la Ciudad de México, instalándose en el barrio de Tepito. La intención del padre era tocar música de salón para familias acomodadas, buscando con ello un futuro más prometedor. Juventino comenzaba así una nueva etapa en la que su talento lo llevaría a consolidarse como uno de los compositores más importantes de México, aunque aún enfrentaría retos tanto económicos como personales antes de alcanzar el reconocimiento mundial. Juventino Rosas enfrentó una dura realidad en su juventud. A pesar de su talento musical, su familia, con rasgos otomíes, fue discriminada en una sociedad donde la apariencia importaba más que la calidad. Esto dificultaba que fueran contratados por familias ricas. Ante este panorama, Juventino trabajaba como campanero en la iglesia de San Sebastián y, junto a su padre y su hermano, tocaban en cantinas. Una noche trágica marcó su vida para siempre. Mientras tocaban en una cantina, un cliente insultó a la familia llamándolos músicos de quinta y desafinados. El padre de Juventino, quien había sido soldado, se sintió ofendido y confrontó al hombre, quien disparó en su contra, resultando en su fallecimiento. El hermano de Juventino intentó defender a su padre, pero también corrió con la misma suerte. Con solo 12 años, Juventino quedó huérfano y tuvo que ganarse la vida tocando su violín en las calles. Juventino se unió a diferentes grupos musicales. En 1883, fue invitado a unirse a la compañía de la soprano Ángela Peralta. Viajando con la compañía, interpretando óperas, disfrutaba tanto de la música como de los viajes. Sin embargo, durante una gira en Mazatlán, una epidemia de fiebre amarilla golpeó a la compañía. La mayoría de sus integrantes, incluida Ángela Peralta, fallecieron. De los 80 miembros, solo 4 sobrevivieron, entre ellos Juventino, quien regresó a la Ciudad de México. En la capital, Juventino tocó en bandas callejeras, donde su talento fue notado por el maestro Manuel Espejel, quien lo inscribió en el Conservatorio de Música, donde estudió violín, así como otros instrumentos musicales. También estudió solfeo y teoría musical, guiado por maestros destacados, incluido un discípulo de Verdi. No obstante, en 1885, Juventino abandonó sus estudios a mitad del año, dejando inconclusa su formación académica formal. En 1886, se mudó a Santa María de Cuautepec, Tlalnepantla, donde se desempeñó como maestro rural y formó una pequeña orquesta. Ese mismo año, publicó su primer vals de salón, titulado Dos Pensamientos, en colaboración con Guillermo Ortiz. En esta etapa, recibió apoyo financiero de la familia Alfaro Gutiérrez, a quienes dedicó partituras como
La cantinera y Sueño seductor. En mayo de 1887, Juventino interpretó su música en la conmemoración de la Batalla de Puebla en el Teatro Nacional, ante el presidente Porfirio Díaz y su gabinete. En 1887, Juventino Rosas regresó por segunda vez al Conservatorio de Música para retomar sus estudios, pero, nuevamente, tuvo que abandonarlos al año siguiente, debido a sus compromisos de trabajo como violinista y compositor. En 1888, Juventino Rosas escribió dos de sus obras más destacadas, la Marcha Cuauhtémoc y la pieza que lo llevaría a la inmortalidad, el Vals sobre las olas, originalmente titulado Junto al manantial. Esta emblemática composición nació de la inspiración que Juventino encontró al observar a la señorita Mariana Carvajal, de quien estaba profundamente enamorado, mientras lavaba ropa en un manantial. Mariana era hermana de su amigo Fidencio Carvajal, quien, con su familia, acogió a Juventino por una temporada. En 1890, contribuyó con su vals Ilusiones juveniles. Más tarde, viajó a Morelia, Monterrey y Saltillo, donde participó en diversos conjuntos instrumentales. En ese tiempo, compuso el vals Soledad, dedicado a la tiple de zarzuela, Soledad Goizueta, quien ayudó a popularizarlo en todo el país. Juventino regaló el vals Carmen a doña Carmen Romero Rubio de Díaz, esposa del presidente Porfirio Díaz. Ella, agradecida, le obsequió un hermoso piano de cola, manufacturado en Alemania, que Juventino tuvo que vender poco después para pagar sus deudas. Juventino Rosas, aclamado por su talento musical, se convirtió en el favorito de las damas de la alta sociedad, quienes solicitaban obras compuestas especialmente para ellas. Inspirado por estas demandas, Juventino comenzó a crear piezas por encargo, asignándoles títulos melodramáticos. Durante este periodo, Juventino se enamoró de Juana Morales, una de sus admiradoras, y eventualmente se casaron. Sin embargo, Juana asumió que, al ser un compositor famoso, Juventino poseía una considerable fortuna. Al descubrir que en realidad era pobre, lo abandonó, sumiendo al músico en una profunda decepción. El vals, Sobre las olas, su obra maestra, generó en tan solo 2 años cerca de 200,000 pesos de la época, equivalentes a aproximadamente $5 millones. No obstante, Juventino no recibió ninguna ganancia de este éxito. En 1891, al estrenar la obra, había vendido los derechos de la partitura a los editores Wagner y Levien por la irrisoria suma de 45 pesos. Un contrato que cedía la propiedad de sus composiciones Lazos de Amor y Sobre las olas, permitiendo a los editores hacer con ellas lo que consideraran más conveniente. Este trato injusto marcó otro episodio doloroso en la vida del compositor. Desilusionado, incluso llegó a enlistarse en el ejército, esperando encontrar un final en el campo de batalla. Juventino Rosas se unió posteriormente a la Orquesta Ítalo-Mexicana, dirigida por el cubano Eduardo González, con la cual realizó una gira por el sureste de Estados Unidos. En 1894, emprendió otra gira, esta vez en la isla de Cuba. Durante este viaje, Juventino falleció a la temprana edad de 26 años, el 9 de julio de 1894, debido a una mielitis espinal. Según los registros de defunción, su lápida en ese país llevaba la inscripción que decía: Juventino Rosas, violinista mexicano, autor del famoso vals Sobre las olas. La tierra cubana sabrá conservar su sueño. En 1909, sus restos fueron trasladados a la Ciudad de México, recibidos por los compositores mexicanos Miguel Lerdo de Tejada y Ernesto Elorduy, así como por representantes del entonces Ministerio de Educación Pública y Bellas Artes. El 16 de julio del mismo año, fue llevado al Teatro del Conservatorio de la capital del país, en donde permaneció por 2 meses, recibiendo diversos homenajes, antes de ser sepultado en el Panteón Civil de Dolores. Y para 1939, el entonces presidente Lázaro Cárdenas autorizó que lo exhumaran para darle descanso en la Rotonda de los Hombres Ilustres, ubicada dentro del mismo panteón. En sus aproximadamente 6 años como compositor, Juventino creó más de 90 piezas, de las cuales se conocen 50 por nombre, aunque solo sobreviven 32 partituras. El resto se perdió en archivos,
o debido a la negligencia de sus propietarios. En 1994, el gobierno del estado de Guanajuato publicó una antología de sus obras para piano, y la pianista Nadia Stankovic grabó piezas originales en el disco Juventino Rosas, Obras para piano. El libro más destacado sobre su vida es Juventino Rosas, su vida, su obra y su tiempo, del musicólogo austriaco Helmut Brenner, que incluye una biografía detallada, un catálogo sistemático de sus obras, publicaciones, grabaciones, películas, tributos y estatuas. Según este estudio, unas 40 piezas de Juventino fueron editadas en el extranjero, con registros en Austria, Estados Unidos y Francia. Además, durante los 50 años posteriores a su muerte, fue el compositor mexicano con más grabaciones en todo el mundo. Su vida fue llevada al cine en 1949 con la película Sobre las olas, protagonizada por Pedro Infante, quien encarnó al compositor con una interpretación que inmortalizó aún más su historia. Abundio Martínez fue un músico, multiinstrumentista y compositor excepcional, cuya obra se distingue por su riqueza y diversidad. Originario de Huichapán, dejó un legado que abarca múltiples géneros, incluyendo danzas, danzones, himnos, marchas y pasodobles, entre otros. Su talento lo convirtió en un compositor prolífico y versátil, capaz de capturar en sus melodías una sensibilidad única. Su habilidad para combinar emotividad y técnica lo consolidó como una de las figuras más importantes de la música mexicana, dejando una huella imborrable en el repertorio instrumental del país. Su creación más popular es el vals Arpa de Oro, dedicado al entonces presidente Porfirio Díaz. Apolonio Abundio, de Jesús Martínez. Martínez nació el 8 de febrero de 1865 en el barrio de Santa Bárbara, en Huichapán, Hidalgo. Desde temprana edad, mostró un talento innato para la música, influenciado por su padre, José María Martínez, quien dirigía la banda de música de Huichapán. Fue bajo su guía que aprendió solfeo, armonía y contrapunto, conocimientos que marcarían su trayectoria. Además de su participación ocasional en la banda de su localidad, Abundio Martínez complementaba su sustento vendiendo pequeñas cajas y costureros de madera en el tianguis dominical, obteniendo apenas unos centavos por su trabajo. Al morir su padre, él y sus hermanas Dolores y Soledad viajaron a la Ciudad de México. En 1882 se trasladó a Polotitlán, Estado de México, donde asumió la dirección de la banda de música del lugar, consolidándose como un destacado músico y director. Abundio Martínez consolidó su carrera como músico y compositor. Su ingreso en 1892 a la banda de zapadores, bajo la dirección del maestro Miguel Ríos Toledano, le permitió perfeccionar su técnica y expandir su repertorio. Su talento lo llevó a destacar de inmediato como un creador prolífico y versátil, componiendo una amplia variedad de piezas en géneros, sin dejar de lado la música de cámara e instrumental para banda. Además de su extraordinaria habilidad como compositor, dominaba múltiples instrumentos, incluyendo piano, flauta, violín, guitarra, cello, clarinete y mandolina, lo que le permitía interpretar sus propias creaciones con maestría. Su música no solo enriqueció el panorama cultural de la época, sino que también reflejaba las tendencias y estilos musicales que se popularizaban en México a finales del siglo XIX. Los ritmos que abordó en sus composiciones estaban estrechamente ligados a las danzas de la época. Géneros como el two-step y el cakewalk, provenientes de Estados Unidos. Abundio capturaba la esencia de estas expresiones artísticas, fusionando influencias extranjeras con la identidad musical mexicana. La vida de Abundio Martínez estuvo marcada no solo por su talento musical, sino también por su estrecha relación con figuras destacadas de la cultura y las artes de su tiempo. Entre sus amistades se encontraban importantes intelectuales, poetas y músicos, quienes influyeron en su obra y a quienes dedicó algunas de sus más emblemáticas composiciones. Uno de sus vínculos más significativos fue con Belino Miguel Presa, director de la banda de ingenieros y la banda de policía, a quien le ofreció la marcha En la campaña. Más allá de su relación con escritores y músicos, Abundio Martínez también encontró inspiración en el mundo del espectáculo y la tauromaquia.
A la carismática actriz y vedette María Conesa, conocida como la Gatita Blanca, le dedicó el vals Lo Infinito, mientras que el torero Vicente Segura, una de las figuras más destacadas en los ruedos de la época, recibió en su honor el pasodoble flamenco Torero Hidalguense. Y en alta mar, vals dedicado a Carmen Romero Rubio de Díaz, vals que tenía la Marina alemana en los buques de guerra en la Segunda Guerra Mundial. El profundo vínculo que Martínez mantuvo con artistas, poetas y músicos de su tiempo no solo enriqueció su obra, sino que le permitió consolidarse como un compositor versátil, cuya música trascendió los géneros y se convirtió en una expresión artística que reflejaba el espíritu de su época. El compositor huichapense compuso algunas obras con nombre de mujeres como Las danzas para voz y piano, donde reflejaba la esencia del romanticismo musical de su época, siendo un compositor que encontraba en el amor y la figura femenina una constante fuente de inspiración. Muchas de sus piezas estaban dedicadas a mujeres, ya fueran musas de la literatura, figuras del espectáculo o personajes cercanos a su vida. Sin embargo, su obra no se limitó únicamente a la exaltación del sentimiento romántico, sino que también abarcó temas de gran relevancia social y política. Fue un compositor con un profundo sentido de identidad nacional, plasmado en piezas que celebraban la patria mexicana, el americanismo y hechos históricos clave. El estado de Hidalgo, su tierra natal, también ocupó un lugar especial en su música. Aunque no existe un registro exacto de su producción musical, se estima que compuso alrededor de 100 obras, muchas de las cuales fueron interpretadas por bandas militares y orquestas de la época. Su música resonó en eventos importantes, como la inauguración de la Plaza Independencia en Pachuca el 21 de enero de 1901. A través de su música, Abundio Martínez logró capturar el espíritu de su tiempo, combinando la pasión romántica con el fervor patriótico, dejando un legado musical que sigue siendo un referente en la historia de la música mexicana. A pesar de no haber recibido una formación musical académica, Abundio Martínez fue reconocido como un compositor innovador dentro del romanticismo musical de su tiempo. El ilustre músico, Manuel Ponce, destacó la elegancia y refinamiento presentes en cada una de sus composiciones, subrayando el alto nivel artístico de su obra. Uno de sus amigos más cercanos, el poeta español Julio Sesto, lo inmortalizó en su libro La Bohemia de la Muerte, donde lo describió como el arquetipo del artista bohemio mexicano, un hombre cuya genialidad iba de la mano con la adversidad. En su relato, lo definió como una figura desconcertante e incomprensible, llena de talento y sensibilidad, pero también de infortunios, reflejando así la lucha constante entre su riqueza creativa y su pobreza material. La falta de estabilidad económica fue una constante en su vida. Las dificultades para pagar la renta de su hogar lo acompañaron hasta sus últimos días, a tal grado que la casa Wagner y Levien decidió cubrir los gastos de su vivienda para que pudiera vivir con mayor tranquilidad. Como muestra de reconocimiento, también le obsequiaron un piano de cola, pues hasta entonces componía en un armonio viejo y desgastado, con el que, a pesar de sus limitaciones, creó algunas de sus mejores obras. El escritor Teodomiro Manzano lo describió como un compositor popular y prolífico, cuya música fue interpretada en toda la República, pero que, paradójicamente, murió en la pobreza. Destacó que la casa Wagner, editora de gran parte de sus composiciones, obtuvo importantes beneficios con su música, mientras que su creador apenas tuvo recursos para subsistir. El escritor Leopoldo Guerrero Trejo lo describió como un hombre delgado y enfermizo, de tez morena, con facciones angulosas, labios prominentes y un bigote ralo, marcado por las cicatrices de la viruela. Su físico contrastaba con su carácter reservado, lo que lo llevó a mantenerse alejado del protagonismo y la ostentación. A pesar de su discreción, su obra trascendió fronteras y fue admirada tanto en México como en el extranjero, logrando el reconocimiento de destacados músicos y especialistas. Abundio murió a consecuencia de una tuberculosis, en la más extrema pobreza, el 27 de abril de 1914, a los 49 años, en la Ciudad de México. Sus restos fueron sepultados en el Panteón Civil de Dolores. José Macedonio Alcalá Prieto
Nació el 12 de septiembre de 1831 en Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, hijo de José Gabriel Alcalá y Tomasa Antonia Prieto. Su padre era filarmónico en orquestas y cantaba en la Catedral de Oaxaca, y fue él quien dio las primeras clases de música a sus hijos, tanto a Macedonio como a sus hermanos, Nabor, Bernardino y Bernabé. Macedonio continuó su preparación musical en la escuela de José Domingo Martínez, y posteriormente fue becado por el gobierno de Oaxaca y enviado a la Ciudad de México para estudiar en la Academia de Joaquín Beristain y Agustín Caballero, la que hoy conocemos como el Conservatorio Nacional de Música. Después de su regreso a Oaxaca, como un hábil violinista, desarrolló una intensa actividad artística. Se unió a la Sociedad Filarmónica de Santa Cecilia, una institución dedicada a difundir la música regional en festividades y actos públicos. Además, obtenía contratos esporádicos para tocar en diversos lugares, desde salones de fiestas hasta parroquias, donde tocaba el órgano. En 1850, fue nombrado director de la Banda de Música de Oaxaca. Para entonces, ya contaba con su propio conjunto musical, que se presentaba en serenatas, bailes y celebraciones privadas, ganándose la simpatía del público. La fama de Macedonio creció rápidamente, al punto que debía recorrer varios municipios en un solo día para cumplir con compromisos. Sus composiciones, especialmente valses, eran muy bien recibidas y pronto fue invitado a tocar en la capital del país, donde se le reconoció como un compositor de gran talento. En 1853 se casó con Petronila Palacios, con quien procreó 3 hijos, pero la estabilidad económica le fue esquiva. A pesar de sus intentos por volver a tocar en eventos, lo que ganaba no era suficiente para mantener a su esposa e hijos. Trabajaba como profesor de música en la Hacienda Concepción. Aunque se mantenía activo profesionalmente, los ingresos seguían siendo escasos. Esta situación le ocasionaba un estrés que se reflejaba en su salud y estado emocional, cayendo en la bebida. La falta de recursos se convirtió en un círculo vicioso. A finales de 1867, debido a diversas circunstancias, Macedonio Alcalá se vio forzado a abandonar su ciudad natal y emprender un viaje hacia la región de las Mixtecas. Lo acompañaban su esposa y sus hijos. Al llegar a la población de Yanguitlán, lugar de origen de Petronila, ella se quedó allí junto a sus hijos, mientras Macedonio continuó su camino en solitario. Para 1868, gravemente enfermo, regresó a Yanguitlán, y desde allí emprendió de nuevo el viaje a Oaxaca, esta vez acompañado únicamente por su hijo mayor, José, de apenas 11 años. La tuberculosis de Macedonio se complicó aún más y ya no pudo continuar el viaje. Su familia, al enterarse de su situación, logró alcanzarlo en la ciudad de Jalatlaco, pidiendo ayuda. Recurrieron a sus hermanos Nabor y Bernabé. Lamentablemente, ambos se negaron, sumiendo aún más en la desesperanza a Macedonio y a sus seres queridos. Sin embargo, cuando todo parecía perdido, ocurrió algo inesperado. La Sociedad Filarmónica de Santa Cecilia, integrada por músicos oaxaqueños y de la cual Macedonio había sido miembro destacado, acudió en su rescate. Con profundo agradecimiento por su legado artístico, le enviaron un médico, medicinas y apoyo económico, comprometiéndose a cubrir sus necesidades por el tiempo que fuera necesario para su recuperación. Durante su convalecencia, un grupo de indígenas de San Pedro Cholula de Matamoros se presentó para encargarle una composición musical. Deseaban un vals sagrado, dedicado a la Virgen María, que exaltara la fe y glorificara a Dios. A pesar de su frágil estado de salud, Alcalá se sintió profundamente motivado. Al ver que su talento aún era valorado, le infundió nuevas fuerzas. Fue así como, inspirado por la gratitud hacia Dios, por las ayudas recibidas en sus horas más oscuras, Macedonio Alcalá compuso una de las piezas más emblemáticas de la música mexicana, Dios nunca muere. El vals, cargado de emoción y espiritualidad, se convirtió en un éxito inmediato desde su primera interpretación pública. El pueblo, conmovido por la obra y agradecido con el compositor, le brindó todo el respaldo necesario para que pudiera terminar de recuperarse y volver finalmente a la ciudad de Oaxaca. De regreso en su tierra natal, Macedonio vivió sus últimos momentos, en relativa calma, aunque su salud seguía frágil.
Existe además una entrañable anécdota alternativa sobre el origen de esta obra. Según algunos biógrafos, el flautista José Maqueo, compadre de Macedonio, lo visitó durante su enfermedad. Conversaron durante horas, y antes de retirarse, sin que el músico lo notara, Maqueo dejó 40 pesos bajo su almohada. Al día siguiente, al descubrir el dinero, Macedonio, emocionado y débil, pidió a su esposa papel y pluma. Con voz temblorosa, le dijo: «Mira, Dios nunca muere. Nuestro Padre siempre consuela al afligido». En ese momento, el poeta y músico dio vida con mano temblorosa, pero con el alma llena de inspiración. Macedonio Alcalá escribió una de las piezas más sublimes de su legado. El vals «Dios nunca muere». A pesar de su débil estado de salud, su espíritu creador no se rindió. Una vez terminada la obra, llamó a uno de sus hijos y le pidió que la llevara a su compadre, el flautista José Maqueo, como muestra de gratitud por su apoyo incondicional. El 23 de agosto de 1869, a los 38 años, Macedonio Alcalá falleció víctima de tuberculosis, en una casa situada al costado del Templo de las Nieves, exactamente la que hoy es número 85 de la Avenida Morelos. Dejó viuda a su esposa Petronila Palacios y en la orfandad a sus 3 pequeños hijos, José de 12 años, Ignacio de 3 y Soledad de apenas 7. Fue sepultado con honores en el Panteón de Oaxaca. Al momento de bajar su ataúd a la tumba, resonaron los acordes de su inmortal composición, «Dios nunca muere», interpretados por una orquesta local bajo la dirección de su compadre José Maqueo, quien, profundamente conmovido, no pudo contener el llanto. José Macedonio era conocido con cariño como el tío Macedas, y dejó tras de sí un valioso catálogo de más de 50 composiciones, que incluían valses, marchas, danzas, mazurcas y pasos dobles. Entre sus obras más reconocidas destacan Acuérdate de mí, Crepúsculo, Cielo y Tierra, Decídete, Quiéreme así, y por supuesto, su obra maestra, Dios nunca muere. Su influencia musical fue tan significativa que impulsó la creación de al menos 6 orquestas, incluyendo la suya, que llevaron la música oaxaqueña a otros estados como Veracruz, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Puebla, Hidalgo, Toluca, Tlaxcala y la Ciudad de México. Tras su muerte, surgieron rumores de que uno de sus hermanos intentó apropiarse de la autoría del vals. Sin embargo, se demostró de manera irrefutable que el autor legítimo era Macedonio Alcalá, quien quedó oficialmente reconocido como el compositor del inmortal Dios nunca muere, considerada como el himno no oficial de Oaxaca. Años más tarde, sus herederos registraron oficialmente todas sus composiciones en la Sociedad de Autores y Compositores de Música. Hoy en día, sus obras ocupan un lugar de honor en los cancioneros tradicionales de México, recordándonos que, aunque su vida estuvo marcada por la precariedad, su arte lo hizo eterno. Es importante destacar que el extraordinario músico y compositor Manuel Esperón González, pionero en la internacionalización de la música ranchera y figura central en el cine de oro mexicano, fue bisnieto de Macedonio Alcalá. Su padre, Manuel Esperón Alcalá, originario de Oaxaca, era nieto del célebre compositor. Este vals, Dios nunca muere, tiene 2 versiones. La original, que es solo para orquesta, tal como la escribió Macedonio en 1868, y en la segunda versión, Vicente Garrido le escribió la letra en 1955 por encargo de la disquera Peerless, para ser interpretada nada menos que por Pedro Infante, acompañado por el Mariachi Guadalajara y la orquesta Hermanos Domínguez, en el álbum Valses Mexicanos Inmortales. Su interpretación es reconocida por su emotividad y ha sido fundamental para que la canción sea considerada el himno no oficial del estado de Oaxaca. El violín de Macedonio Alcalá fue redescubierto tras permanecer extraviado por décadas. Este instrumento, conocido como el violín amarillo, fue hallado en una bodega del antiguo edificio de la Escuela de Arte, Declamación y Música de Oaxaca, hoy sede de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. El violín fue encontrado dentro de un baúl que contenía también partituras manuscritas de Alcalá. Entre las características distintivas del instrumento se encuentran una mancha de tinta y cuerdas hechas de tripa de gato, elementos que confirman su autenticidad.
En 1950, los nietos de Macedonio Alcalá, Esperanza y José Joaquín Alcalá, donaron el violín y las partituras. La carta de donación expresaba que la entrega se realizaba como muestra de agradecimiento y afecto al pueblo oaxaqueño, que con tanta veneración recuerda al músico que concibió un vals que, con el tiempo, se convirtió en el himno regional de Oaxaca. El violín fue exhibido en el lobby del Teatro Macedonio Alcalá, junto con el violín de su hermano José Alcalá y otras composiciones del autor. Para su preservación, el instrumento fue colocado en una urna y recibió tratamientos de conservación para evitar su deterioro con el tiempo y por el ambiente. El redescubrimiento del violín de Macedonio Alcalá no solo representa la recuperación de un objeto físico, sino también la revitalización de una parte importante del patrimonio musical de Oaxaca. Este instrumento es testimonio del legado artístico de Alcalá y su influencia perdurable en la cultura oaxaqueña. Gracias por acompañarme hasta el final. Me encantaría leer en los comentarios qué te pareció este video y saber si te gustaría que trajéramos más biografías de grandes personalidades como esta. Te mando un saludo y nos vemos en el próximo video.